El pasado 1 de diciembre se convocó a una sesión extraordinaria de la Corte Nacional de Justicia para tratar como punto único los pronunciamientos de algunos jueces en relación a la terna que presentó para la designación del titular del Consejo Nacional del Consejo Nacional de la Judicatura, que había presentado el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué pasó en esa sesión y cuáles son las razones por las que el titular de la Corte señala que es su derecho personal el presentar los nombres de donde debe salir quien presida la judicatura? Lo vamos a analizar con el doctor Byron Guillén, juez de la Corte Nacional, presidente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. Felicitaciones aquí por sus 400 años de fundación. Gracias por esta oportunidad de permitirme ante los ecuatorianos pronunciarme sobre lo que está pasando en la Corte Nacional. Gracias, doctor, a usted por acompañarnos. ¿Qué pasó en esa sesión del 1 de diciembre donde se iba a discutir las distintas posiciones que existen en la Corte Nacional de Justicia sobre la terna que remitió el presidente Saquicela? Bien, Lenin, gracias por permitirme explicar aquello. Esto tiene un antecedente y el antecedente es la convocatoria o la autoconvocatoria que 14 juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia le solicitaron al presidente que convoque una sesión extraordinaria de conformidad a lo señalado en el artículo 4 del reglamento de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En este sentido, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el reglamento, solo podía poner como punto del orden del día lo que se le había solicitado. Sin embargo, el presidente cumplió parcialmente, porque si bien es cierto, hizo la convocatoria, puso un punto en el orden del día distinto al que se le había solicitado, violentando el reglamento, violentando el procedimiento, lo cual fue reclamado no solamente por mi persona, sino por algunas juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes le increparon la violación al procedimiento, y finalmente esta sesión no se instaló. Entonces no se resolvió nada, doctor. Ahora, explíquenos por qué debe ser el Pleno de la Corte y no solo el presidente de la Corte quien apruebe la terna que se remita al Consejo de Participación Ciudadana para elegir o para escoger al titular de la Judicatura. Y le hago esta pregunta porque resulta que el 179 de la Constitución señala que la terna será remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y no dice nada más. Y de allí es que se agarra pues el doctor Saquicela. Bien, gracias, Lenin. En primer lugar, quiero dejar en claro que esta postura jurídica yo la he sostenido, o sea, desde el primer momento en que la doctora María del Carmen Maldonado renunció, he sostenido que es una facultad del Pleno. El artículo 179 de la Constitución de la República, si bien es cierto, manifiesta que la terna será remitida por parte del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, esta es una lectura aislada de las normas, tanto constitucionales como legales, y no es una interpretación sistemática. Porque si miramos nosotros el artículo 178 del Código Orgánico de la Función Judicial, claramente establece la estructura de la Corte Nacional de Justicia, y vemos aquí que aparece en primer lugar el Pleno, las salas, y en tercer lugar el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Si analizamos el artículo 180, numeral 7 del mismo cuerpo legal antes mencionado, nos establece que es una facultad del Pleno designar a sus autoridades ante otros organismos del Estado. En este sentido, Lenin, en una interpretación integral de las normas, al ser el máximo organismo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde buscar las mejores mujeres o los mejores hombres para que integren la terna que vaya a presidir finalmente el Consejo de la Judicatura como órgano de administración. Ya esto se suma el que ustedes, le pregunto, no confían en el buen criterio del doctor Saquicela, a que identifican quizás en los nombres que la integran intereses distintos al del buen manejo del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo, Lenin, personalmente he manifestado y lo reitero que el doctor Iván Saquicela tiene una agenda política, tiene intereses políticos, y lo que quiere él
es poner a sus amigos, a sus allegados y no buscar el mejor perfil. Tanto es así que en la terna antepasada, no en esta última terna, ni siquiera los miembros que conforman el Pleno de la Corte Nacional de Justicia supimos por información de él quienes iban en ese pleno. Nos enteramos por los medios de comunicación, a través de ustedes, quienes informaban esa terna. Esa es incluso la desconfianza que el propio presidente tiene de a quienes se debe al seno de la Corte Nacional de Justicia. Un reclamo que también en su debido momento lo hicimos porque conocimos esta terna, insisto, por los medios de comunicación. Doctor, claro, el presidente manifestó otra situación en ese momento. Pero usted dice que el doctor Saquicela tiene una agenda política. ¿Cómo entienden ustedes la reunión del 4 de octubre con el titular del Legislativo, con el doctor Saquicela también, pero el de la Asamblea, y con el legislador Esteban Torres, además de otras reuniones que según versiones periodísticas se han dado en las últimas semanas con un sentenciado por actos de corrupción? ¿Qué está pasando con el presidente de la Corte? Bien, Lenny, no le corresponde al presidente de la Corte tener reuniones de carácter político. No está en sus atribuciones, no está en sus competencias ni constitucionales ni legales. Es lamentable que este tipo de reuniones, que yo las califico de clandestinas o no oficiales, porque no están en una agenda oficial de trabajo, no están en una agenda de coordinación con la Corte Nacional de Justicia, solo develan claramente que el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene aspiraciones de carácter político o está jugando a intereses políticos que no le hacen bien a la Corte Nacional de Justicia, que no pueden llevar a esta Corte Nacional de Justicia a un escenario político que sería catastrófico. Estas aspiraciones, estos juegos con la política, como usted los llama, doctor Guillén, ¿descalifican la probidad del doctor Saquicela para seguir al frente de la Corte Nacional de Justicia? Desde mi punto de vista, sí. Y mucho más, Lenin, si nosotros podemos, lo que pasó en el último audio es de conocimiento público, en donde el señor presidente califica a todas las juezas y jueces de este pleno de la Corte Nacional de Justicia de cobardes. He pedido e insisto que el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, por dignidad, por un mínimo de respeto a las juezas y jueces que integran este pleno, debería renunciar, dar un paso al costado, porque ha perdido el camino y el norte para llevar a esta Corte Nacional de Justicia al más alto nivel que le corresponde como máximo organismo de administración de justicia ordinaria. Y si no renuncia, una mayoría de magistrados podría removerlo del cargo. Lenin, buscaremos los mecanismos legales para que el señor presidente no se mantenga en este cargo porque ha perdido desde mi punto de vista la probidad. Las juezas y jueces decidiremos. No puedo yo tomarme el nombre de mis compañeras o compañeros, pero yo mantendré mi posición firme dentro del Pleno y a través de todos los canales constitucionales y legales. Sí, y no quisiera que se tome de ninguna manera, doctor Guillén, el nombre de otros magistrados. Sin embargo, sí quiero preguntarle si esta posición tan radical suya es compartida por otros magistrados, y se lo pregunto pensando en esos 14 que firmaron la autoconvocatoria para el 1 de diciembre. Bien, es claro, Lenin, es claro que hay un malestar dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Es claro que mis compañeras y compañeros jueces se han dado cuenta de los intereses particulares que tiene el doctor Iván Saquicela, y en este sentido le han solicitado un punto en el orden del día para la designación de la terna que vaya a presidir el Consejo de la Judicatura. Es claro también y es evidente que el señor presidente ha perdido una mayoría dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El señor presidente ha comenzado a llamar de la lista de los 14, uno por uno, tratando de convencerle que se unan a su postura jurídica. Obviamente no me ha llamado a mí, y tampoco quiero que me llame, sé que no lo hará, pero sí conozco que ha llamado a otras compañeras y compañeros jueces porque ellos me han comentado y ellos me lo han dicho, ¿no? Esa es la estrategia del doctor Iván Saquicela también, de dividir
al interno del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para destruir esta cohesión que se ha formado con un fin legítimo, que se designe a las mejores mujeres o a los mejores hombres para presidir la terna ley. Y esta situación, esta película apenas comienza. Vamos por los primeros minutos del rodaje. Byron Guillén, juez de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenny. Saludos, Alejandro.